una lesión, turbulencia, y esta turbulencia va a generar un daño en el endotelio. También inmunocomplejos circulantes o estados de hipercoagulabilidad o traumatismo directo dañan el endotelio y esto va a producir la trombogénesis. Se van a depositar plaquetas, fibrina y también pueden depositarse eritrocitos. En sí van a formar una vegetación trombótica, pero esta no es bacteriana hasta que se produce este proceso de acá. Entonces aquí en este gráfico podemos observar que existe la lesión endotelial, empieza la agregación plaquetaria, el depósito de fibrina, y posteriormente, por este otro lado, los microorganismos patógenos que pueden ingresar mediante la lesión en la piel o en las mucosas o en sí un foco séptico van mediante el torrente sanguíneo a llegar hasta los velos valvulares y van en sí a producir la bacteremia. Una vez que se localizan en la lesión endotelial, se van a adherir y van a colonizar. Entonces, la suma de estos dos procesos va a llevarnos a la formación de la vegetación séptica. Estas vegetaciones sépticas, como les mencioné al inicio de la exposición, se van a ubicar frecuentemente en las válvulas. Entonces, cuando existe una bacteremia persistente, es decir, primero la bacteremia puede ser transitoria y habitualmente van a colonizar, a empezarse a depositar más y más, y mientras más se depositen, va a ser mucho más grande la vegetación. Entonces ahí ya se vuelve una bacteremia persistente. Aquí las bacterias van a estar protegidas del sistema inmunitario. Es por lo que complica un poco el tratamiento. Pero cuando ya se produce la bacteremia persistente, van a aparecer los síntomas como es hepatosplenomegalia, también se produce la formación de complejos inmunitarios circulantes o puede dar lugar a metástasis sépticas. También otro desencadenante que puede llevar la vegetación séptica es la destrucción valvular, dando origen a una valvulopatía y posteriormente a la insuficiencia cardíaca. O a su vez, esta vegetación séptica se puede fragmentar o desprender y esto conduce a una embolia séptica y esto nos llevará a una infección o infarto en los tejidos remotos. Ya. Ahora, con respecto a la clasificación de la endocarditis, se va a clasificar de acuerdo a tres aspectos. Primero, a la ubicación y a la presencia del material intracardíaco, al modo de adquisición y por último, a los resultados microbiológicos. Entonces, con respecto a la ubicación, la endocarditis infecciosa de válvula nativa izquierda se va a clasificar en aguda, subaguda y crónica. Aguda cuando el cuadro clínico lleva menos de un mes de evolución, subaguda cuando el cuadro clínico lleva menos de 6 meses de evolución y crónica cuando los síntomas ya llevan más de 6 meses de evolución. En la endocarditis infecciosa de válvula protésica izquierda, vamos a tener una temprana que tiene menos de un año tras una cirugía, una tardía de más de un año tras una cirugía. Y también tenemos la endocarditis infecciosa derecha y la endocarditis infecciosa relacionada con dispositivos como pueden ser marcapasos o cardiodesfibriladores. Ahora, según el modo de adquisición, esta puede estar asociada a la asistencia sanitaria y ser nosocomial, la endocarditis infecciosa que se desarrolla en un paciente hospitalizado por más de 48 horas, o no nosocomial en el caso de que los signos o síntomas comiencen antes de las 48 horas del ingreso. También podemos tener una que es adquirida en la comunidad y la que ya les hablaba, que la asociada con el uso de drogas intravenosas. Ahora, según los resultados microbiológicos, tenemos los hemocultivos positivos. En estos vamos a encontrar en sí el 90% de los casos. Aquí encontramos las bacterias más frecuentes que les mencionaba en las láminas anteriores, el Streptococcus, el Enterococcus, el Staphylococcus. Ya, ahora con respecto a los hemocultivos negativos, esta se subclasifica en uno que haya recibido ya un tratamiento
el que está asociado generalmente a un hemocultivo negativo y que asociado a un hemocultivo constantemente negativo. La primera en sí se da en pacientes que tienen una fiebre muy alta y esto no se lo puede explicar y que ya han sido tratadas antes para realizar un hemocultivo, pero no existe evidencias de endocarditis infecciosa. La segunda es la que es producida en sí por otros agentes menos comunes, como los del grupo de la SEG o también los hongos. Y la última, la asociada a hemocultivos constantemente negativos, es la causada por microorganismos intracelulares como la Bartonella o la Coxiella. Y estas van a corresponder al 5% de los casos de endocarditis infecciosa. Ya. Ahora, bueno, siguiéramos con la presentación clínica. En este caso, mayoritariamente se dan estas vegetaciones en la válvula mitral. Posteriormente, bueno, seguido le sigue la válvula aórtica. Entonces, bueno, prácticamente ahí también puede existir insuficiencia mitral consecuente ya sea al prolapso de la válvula mitral degenerativo. También puede haber este engrosamiento mixomatoso de las valvas. Y bueno, las lesiones preexistentes por insuficiencia valvular son mucho más propensas a la infección que las lesiones estenóticas. Entonces, se ha indicado que la incidencia de la endocarditis infecciosa se relaciona más con el impacto que tiene la presión sobre la válvula cerrada, con una alteración de la tensión de cizallamiento, es decir, como que se rompe el endotelio el valvular en las proximidades donde está el chorro de la estenosis saliente. Entonces, cuando se produce este efecto Venturi, los microorganismos que circulan se depositan dentro de las zonas de remolinos de alta velocidad y de baja presión del orificio con insuficiencia de la cámara receptora. Esto da lugar a la localización típica de las vegetaciones en la cara, digamos, corriente arriba de la válvula infectada. Y por lo general a veces estas vegetaciones viajan porque sabemos que la circulación de alto flujo, esta circulación laminar impide que los microorganismos se queden en un solo sitio y cuando se produce este estancamiento de la sangre a veces con este cambio de presiones, los microorganismos se quedan ahí y no siguen el flujo normal de la sangre. Y ahí es donde crecen los microorganismos que por lo general son los que forman parte del microhábitat biótico en nuestro organismo. Y ya entonces cuando tenemos, por ejemplo, en la válvula mitral, en la válvula aórtica, tendríamos una endocarditis infecciosa del lado izquierdo, que por lo general se hace sistémico o se hace sistémico y bueno, lleva a todas las consecuencias de una infección, la sepsis. Pero cuando es una endocarditis infecciosa, por ejemplo, como ya nos mencionó nuestra compañera, con este factor de riesgo que se da en las personas que se inyectan vía parenteral, las drogas van por las venas, entonces tendríamos una endocarditis infecciosa del lado derecho, puede ser de la válvula tricúspide o en la pulmonar, en donde nos llega complicaciones pulmonares como embolismo, etcétera. Eh, ¿Qué más les puedo contar? También hay esta cardiopatía congénita que también predisponen a las endocarditis infecciosas, la comunicación interventricular que no reparada es la que con más frecuencia se la asocia, seguido con las lesiones obstructivas del tracto de salida ventricular, la tetralogía de Fallot y cualquier cortocircuito que ocasione esta turbulencia predispone a los pacientes
a tener esta endocarditis infecciosa. Al igual que el material protésico utilizado en las derivaciones paliativas, cuando se cierran estos cortocircuitos. Y bueno, también existen otras lesiones cardíacas anatómicas que predisponen al riesgo de endocarditis. Y pásale nomás a la siguiente, por favor. Vamos a las manifestaciones clínicas. Como pueden ver, tenemos esta triada del síndrome febril sin foco, es decir, no localizamos en sí cuál es el causante de la fiebre, porque estamos hablando del endocardio. El embolismo, este embolismo se produce cuando las vegetaciones, eh, obviamente cuando existe una vegetación, el sistema inmune lo detecta, hay liberación de citocinas, la cascada de la coagulación se forma un trombo séptico y con la turbulencia y con la contractibilidad del bombeo cardíaco, estos trombos sépticos se rompen y forman una embolia. Y si es del lado izquierdo, se va a la circulación sistémica y ocasiona que generando émbolos, ya sea capilares, se va al cerebro, puede dar ictus hemorrágicos, en general a la circulación sistémica. Entonces, y como es infeccioso, también va acompañado con la inflamación, con la activación del sistema inmune. Entonces, por ejemplo, uno de los signos podría ser las lesiones de Janeway, que son estos infartos capilares, son como petequias que aparecen en las extremidades, o los nódulos de Osler, que son ya una inflamación como edemas. Y por lo general la fiebre es mayor o igual a 38 grados centígrados. Vamos a tener un soplo nuevo, un soplo cardíaco nuevo, el malestar general. La hematuria se da por la glomerulonefritis, cuando ya existen esta acumulación de inmunocomplejos debido a la enfermedad infecciosa a priori. Entonces, cuando hay glomerulonefritis no existe, bueno, lo que conocemos por nefrología, afectaciones en la membrana basal, cápsula de Bowman, no se elimina la creatinina, hay hematurias. Por los inmunos complejos se forman los cilindros y, y prácticamente se complica la endocarditis porque ya sabemos lo que conlleva el sistema de renina, angiotensina, aldosterona. Y bueno, el embolismo, la esplenomegalia, estos son prácticamente se llevarían como la clínica menor, que ya les comentaré después con las modificaciones de Duke. Y bueno, también tenemos estas manchas de Roth retinianas, que son igual hemorragias como signos de hemorragias en la retina por el viaje ya de estas vegetaciones a nivel sistémico. Pásale nomás, porfa. Pásale. Ya. Bueno, aquí tenemos igual de la misma manera, a manera más detallada, los, eh, los nódulos de Osler y de Janeway. Estos son la sintomatología clásica y como pueden ver existen hemorragias a nivel conjuntival, serían las manchas de Roth, los infartos, abscesos, aneurismas, micónico, esplénicos, las petequias. Entonces, prácticamente el diagnóstico, además del estudio de laboratorio, va a ser por la sospecha clínica. Entonces, esta va a ser muy alta y tenemos que darnos cuenta de todo lo que nos manifiesta el paciente. Hay hemorragias hepáticas. Pásale, por favor. Ahora sí vamos al diagnóstico como lo dice la nueva guía, la guía de valvulopatías. En este caso tenemos los criterios de Duke modificados y bueno, tenemos los mayores que prácticamente es los estudios de laboratorio. Pedimos un hemocultivo y en este van a ser 2 tomas para
para encontrar el agente etiológico, que serían los gram positivos generalmente, pero cuando sale negativo la prueba, no hay que descartar porque también tenemos estos microorganismos que serían los atípicos y, y como nos mencionó nuestra compañera, en cuáles va a salir negativo sería la Coxiella burnetii, la Brucella, que van a dar esta endocarditis de difícil manejo, la Legionella pneumófila, la Trophorima Whippley, creo que es la enfermedad de Whippley, que en este caso puede dar casos asintomáticos, pero frecuentemente la mayoría son sintomáticos en la endocarditis, la Bartonella acetasi y el grupo JASEC. Hay que entender muy bien los microorganismos porque con los hemocultivos después pediremos un antibiograma para darle el tratamiento farmacológico. Entonces estos JASEC van a ser la nomenclatura, el acrónimo de H sería de la Haemophilus parainfluenza, de la A el Aggregatibacter, la C de Cardiobacterium, la E la Echinella y la K de Quinguela. Entonces, si estos hemocultivos nos salen negativos, no hay que descartar por la presencia de estos microorganismos, pero generalmente son los gram positivos. Para recordarles, Staphylococcus, los Streptococcus, han escuchado muy bien de del Viridians, que es cuando se dan en estas operaciones de encías, en donde se ve afectada la arteria alveolar y ahí es donde el microorganismo que ya existe en nuestra cavidad oral se infecta. Entonces, aquí, como nos menciona criterios mayores, un hemocultivo positivo para la endocarditis infecciosa y aquí los microorganismos típicos con 2 hemocultivos separados. Entonces, estos serían 2 muestras en diferentes momentos que idealmente con un intervalo de mayor a 6 horas, si es que el estado clínico lo permite. Y obviamente en sitios periféricos antes de iniciar la terapia antimicrobiana. Entonces no podemos darle una profilaxis. La profilaxis ya les comentaré cómo se la va a dar si es que no sabemos los microorganismos. Y bueno, tenemos, como pueden ver, si es que hay hemocultivo para la Coxiella, los antígenos IgG. Y bueno, ya el segundo criterio mayor sería pruebas de imagen. Aquí vamos a encontrar en la ecocardiografía las vegetaciones, a veces mayores a 1 centímetro. Y tenemos 2 tipos de ecocardiografía, la transtorácica y la transesofágica. La transesofágica es más sensible y es mejor en las válvulas protégicas, pero no siempre vamos a contar con la transesofágica. Entonces, tendríamos las transtorácicas, que se dice que da una mejor afectación cuando es tricuspidia o cuando hay abscesos. Y bueno, los criterios menores, los factores de riesgo, si es que utiliza drogas parenterales, estado febril mayor, bueno, la fiebre más bien mayor a 38 grados, los fenómenos vasculares que ya les comenté, aneurismas micóticos, hemorragias conjuntivales, y estos inmunocomplejos, la afectación de la glomerulonefritis, nódulos de Osler, manchas de Roth, también incluso hemocultivos que no alcanzan un criterio mayor o infección activa. Entonces, para el diagnóstico definitivo, debemos tener 2 criterios mayores o un criterio mayor más 3 criterios menores. O a la final solo nos guiamos si estamos en emergencias, no vamos a hacer en ese rato si es que el paciente está complicado, no vamos a tomarle exámenes, vamos a guiarnos por la clínica con 5 criterios menores. Y cuando es un diagnóstico posible, un criterio mayor más un criterio menor. Entonces, o 3 criterios menores. No se olviden que los menores prácticamente es la clínica y factores de riesgo. Los mayores ya es hemocultivo y pruebas de imagen. Y también vamos a pedir en el laboratorio, vamos a encontrar el hemograma, anemia normocítica, sedimentos urinarios con microhematuria. Es importante el factor reumatoide por
ocasionada por las IgM, en este caso por los inmunocomplejos, hipergamma globulinemia y leucocitosis con desviación a la izquierda, porque estamos hablando de una infección, de sepsis, cuando se propaga todo el organismo. Pásale, por favor, a la siguiente. Y bueno, esto es un algoritmo del diagnóstico que nos muestra la guía. Entonces, cuando tenemos paciente con factor de riesgo, sospecha, se hace un hemocultivo con los criterios modificados de Duke. Y bueno, ahí se le pide esta TTE, que es la ecocardiografía transtorácica, y tenemos distintas posibilidades. Pero como pueden ver, cuando es de color verde es cuando hay un alto grado de evidencia y recomendación. Entonces, cuando esta prueba de imagen en la primera no es diagnóstica, o cuando existen complicaciones, cuando hay complicaciones, estamos hablando de arritmias, cuando existe un absceso o cuando estos microorganismos son penetrantes, van directamente transmural, y afectan incluso este sistema eh, bueno, el sistema de conductancia, las ramas, las de His, puede haber incluso arritmias mortales, puede haber complicaciones cuando es bastante grave, cuando abarca más estos microorganismos. Entonces, tendremos, cuando hay esto, o ahí puede haber síntomas o signos de la endocarditis, los factores de riesgo, los microorganismos frecuentes como el Staphylococcus, Enterococcus, o cuando hay una endocarditis estable, con consideración a cambio oral de antibióticos. Bueno, ahí se les pide una ecocardiografía transesofágica, que era más sensible, como les comenté, que la transtorácica. Y bueno, aquí cuando están en cirugía de válvula, obviamente esta ecocardiografía transesofágica va a ser intraoperatoria, como pueden observar. Y bueno, el resto es recomendación media. Cuando hay un Staphylococcus aureus sin saber con seguridad, o cuando hay una válvula protésica y una fiebre persistente, pero sin bacteremia, se les recomienda igual una tomografía esofágica. Cabe recalcar que cuando este microorganismo, el Staphylococcus aureus, va a ser muy frecuente encontrarles en las válvulas protésicas. Y bueno, cuando hay sospecha de absceso, ya se podría pedir una tomografía a nivel cardíaco. Y bueno, el resto no son tan recomendados. Pásale a la siguiente, por favor. Ya, aquí como pueden observar, una ecocardiografía donde se pueden evidenciar las vegetaciones muy claramente. Tenemos ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, la aorta, las cavidades y como indican las flechas, estas vegetaciones que son muy pronunciadas, mayores a 1 centímetro. Y, y bueno, entonces, como pueden ver en la primera imagen, este sería una ecocardiografía transtorácica. Entonces, aquí, como podemos ver, las vegetaciones están unidas en la cara ventricular de las cúspides de la válvula, como indica la flecha que está cerca de esta VI, que es el ventrículo izquierdo, y que se prolapsan hacia el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Por eso es la flecha más grande que está al lado izquierdo. Esto ocurre durante la diástole. Y bueno, en la segunda imagen ya sería un Doppler a color que muestra insuficiencia aórtica, en este caso la flecha, y pueden ver la aurícula izquierda, la aorta ascendente,
y el ventrículo izquierdo. Esto es como se vería en imagen. Pásale a la siguiente, por favor. Y bueno, el tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento? Depende del microorganismo, del antibiótico biograma, si es que hay resistencia. También si es que con estos tratamientos hay una respuesta clínica, si es que hay presencia de complicaciones, pero por lo general para los gram positivos serían beta-lactámicos con aminoglucósidos. Pero ya cuando tenemos el hemocultivo y sabemos que es un estreptococo, se da penicilina G de 2 a 3 millones de unidades cada 4 horas por 4 semanas, y si tiene complicaciones o si es alérgico a la penicilina G, se le da vancomicina 15 miligramos por kilogramo de peso cada 12 horas. Cuando es un enterococo, se da lo mismo, pero en este caso la penicilina G va a ser mayor en cuanto a 4 a 5 millones de unidades internacionales. Cada 4 horas combinado con la gentamicina por 6 semanas. Y bueno, cuando es estafilococo, se da oxacilina 2 gramos cada 12 horas, cada 4 horas, perdón, durante 2 a 4 semanas con gentamicina. Pásale, por favor. Y bueno, aquí prácticamente les quería mostrar la profilaxis. Bueno, aquí pueden ver, les comenté lo mismo, cuando es la válvula nativa, cuando hay estafilococcus, se puede dar oxacilina, si les mencioné, en estafilococcus. Incluso cuando son resistentes a meticilinas, eh, se- como como el Staphylococcus aureus, se le puede dar vancomicina o daptomicina. Y cuando son las válvulas protésicas es parecido, es general. Aquí Streptococcus, no se olviden, penicilina G o amoxi. eh, También se puede dar ceftriaxona, Enterococcus, ampicilina más gentamicina o ceftriaxona. Y para estos HASEC, aquí cuando el hemocultivo sale negativo, tenemos que estar sospechando de los atípicos, se da ceftriaxona. Y en la profilaxis, no siempre se dan en todas las cirugías, solo en procedimientos odontológicos de riesgo y que el paciente tenga una válvula protésica, incluso cuando el paciente ya ha tenido esta endocarditis infecciosa previa, ha sido recurrente, cuando hay cardiopatías congénitas. Aquí se da la profilaxis. Entonces será de 2 gramos, una dosis única, 30 a 60 minutos antes del procedimiento odontológico, que sabemos que aquí es donde entra este microorganismo que es el viridians por, por la cavidad oral. Y bueno, pase la siguiente. Esta es la profilaxis. Pásale, por favor. Y bueno, aquí ya les mencioné, ceftriaxona para las atípicas, que sería el HASEC, se da 2 gramos durante 4 semanas. Y cuando ya sabemos si es una brucela, aquí ya cambia la cosa, se da doxiciclina más rifampicina y adicionalmente el cotrimoxazol durante 3 meses. Cuando es una coxiela, se da doxiciclina más hidroxicloroquina, y cuando son hongos incluso también puede dar, antes se les conocía como endocarditis infecciosa bacteriana, pero también sabemos que los hongos pueden dar, y se les daría en este caso equinocándida asociado a la anfotericina B. Y bueno, ya cuando hay complicaciones, cuando la clínica nos da sospecha de complicaciones, no vamos a darle tratamiento antimicrobiano, vamos directo al quirúrgico. Y en este caso es cuando existe una insuficiencia cardíaca, cuando la bacteremia no está controlada con los antibióticos, cuando hay una endocarditis protésica precoz. ¿Qué significa esto? Que bueno, le han dado que tuvo una cirugía sin cumplir el año todavía que todavía no ha cumplido el año. Por eso es precoz, una endocarditis protésica precoz. Cuando hay un absceso miocárdico, porque en este caso ya los antibióticos no llegarían, porque en este absceso es como una capa y prácticamente no llegarían los fármacos al absceso.
o cuando ya existen embolismos sépticos. Ya, entonces, pásale, por favor. Y bueno, ya este sería como el último algoritmo. Ojo que cuando, me olvidé mencionarles que cuando el embolismo es séptico es porque las vegetaciones son de gran tamaño. Entonces, cuando son de gran tamaño, estos émbolos viajan, es con mayor fuerza y, y son graves. Y bueno, aquí ya sería el algoritmo de tratamiento que nos menciona la guía. En este caso, con un paciente con endocarditis infecciosa, VHD significa una valvulopatía, enfermedad en pacientes con valvulopatías que no se expliquen por la fiebre, no deberían recibir antibióticos. Nunca se les da antibióticos si no sabemos el microorganismo. Sin el hemocultivo no podemos dar antibióticos. Entonces aquí ya se pide el hemocultivo, el antibiograma y bueno, cuando encontramos que es una endocarditis infecciosa del lado izquierdo, eh, eh, ya podemos incluso darles, pero cuando ya sabemos que hay hemocultivo y la presencia de estos microorganismos, se le puede dar iniciar después con antibióticos intravenosos y, y se puede cambiar a vía oral, como pueden ver, pero no es tan recomendado por el color. Cuando es verde es muy recomendado y tiene alta evidencia. Entonces, eh, aquí, bueno, las decisiones se hacen por un equipo, bueno, de cardiología, en este caso con expertos en valvulopatías. Y cuando existe, por ejemplo, una disfunción de la válvula con corazón, ya les dije, una insuficiencia cardíaca, cuando es causado por este Staphylococcus aureus, que es muy patógeno, o cuando hay resistencia, aquí directamente se va a la cirugía, una cirugía temprana. O cuando hay complicaciones, como pueden ver, complications of heart block, es cuando hay bloqueos de conducción e incluso en los abscesos aórticos son lesiones penetrantes o que la infección persista mayor a 5 días a pesar de los antibióticos, se le manda a cirugía. El tratamiento es intervencionista. Y, y cuando ya, obviamente, cuando se define una endocarditis infecciosa con implantes cardíacos, que también suelen darse, se da una remoción completa y, y bueno, se le cambia. Igual esto es quirúrgico. Cuando son válvulas protésicas con infecciones recurrentes, se dirige igualmente a cirugía. Aquí también tenemos cuando la endocarditis es recurrente o cuando tiene este factor de riesgo de drogas parenterales. Aquí se le hace una consulta sobre a largo plazo de las consecuencias que le llevarían esta intervención quirúrgica. Y bueno, aquí ya el resto de recomendaciones que son de color amarillo y anaranjado. Bueno, cuando son recurrentes, cuando hay un embolismo recurrente, vegetaciones a pesar de los antibióticos, se le manda cirugía, pero hay que estudiar bien el caso. Cuando las vegetaciones son mayores a 10 milímetros, igual una cirugía temprana. O cuando hay una isquemia intracraneal o hemorragia, o hay esta hemorragia, igual se le da, eh, más bien se le pospone la cirugía a 4 semanas. Pásale, por favor. Y bueno, eso sería prácticamente todo sobre la endocarditis infecciosa. La mayoría se sacó de la guía actualizada de 2020 y del Tratado de Medicina de Brainwatt. Muchas gracias, doctor y compañeros. Ok, chicos. Entonces nos vemos el día miércoles para el foro. Y yo creo que ese sería, prácticamente nos quedaría solamente el de COVID-19 con valvulopatías. Pero ese tema no entraría en el examen, así que ya podemos ir pensando cuándo dar el examen, ¿sí? Me avisan ese dato.
Listo, doc, nosotros le confirmamos. Ya, ok. Hasta luego, hasta luego. Gracias, Hasta luego, doc.